Antes de pasar al estudio de los 5 puntos del calvinismo, quisiera hacer una exposición necesaria. Esta explicación que sigue no me la he encontrado en algún libro de hermenéutica. Es una regla inventada por mí, nacida de la experiencia en tratar de entender por qué los teólogos y otros especialistas religiosos se equivocan tanto cuando citan la Biblia. El inconverso nos hace una pregunta a los cristianos que me parece su respuesta está en la regla hermenéutica que me he inventado. La pregunta del inconverso es esta: ¿por qué, si hay una sola Biblia, hay tantas iglesias? Repito, ¿por qué, si hay una sola Biblia, hay tantas iglesias? La respuesta que lleva esta pregunta y la regla hermenéutica que me he inventado son las mismas, y es la siguiente: porque no es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia. Y repito, no es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia. Para explicar dicha regla, también me he inventado esta parábola. Imaginemos que tenemos delante un manantial de agua limpia. Hasta las piedras del fondo se ven por lo cristalina que es el agua. Frente al manantial hay 3 cántaros también llenos de agua. Estos cántaros pertenecen a 3 hombres, cada cual con un pequeño jarro en la mano. El primero dice: yo no necesito comprobar si el agua que tengo en mi cántaro es la misma que la del manantial. Yo confío absolutamente en que es la misma. Sin embargo, el segundo se esfuerza por demostrar que su agua y el agua del manantial son las mismas. Pero el método que usa es sacar con su pequeño jarro un poco de agua de su cántaro y acercándolo al agua del manantial, dice: ¿lo ven? El agua que tengo en mi cántaro es la misma que hay en el manantial. El tercero de los hombres no quiere demostrar, quiere saber si el agua que tiene en su cántaro es la misma que está en el manantial. Por lo tanto, el método que usa es al revés del segundo hombre. Con su pequeño jarro toma agua del manantial y la aproxima a la boca de su cántaro. Cuando se da cuenta que no es la misma, bota el agua que tiene en el cántaro y lo sumerge en el manantial. En la explicación de la parábola y en el contexto en que estamos, es obvio que el manantial es la Biblia. Los 3 hombres son 3 clases de cristianos, cada uno con su teología y su doctrina. El primero representa a los católicos. Su teología y su doctrina están determinadas por lo que diga el magisterio vivo de la Iglesia. Este es un cuerpo eclesial compuesto por el Papa y los obispos. Son los únicos autorizados para interpretar la Biblia. Los creyentes católicos creen lo que digan el catecismo y otros documentos emitidos por este magisterio. El segundo hombre representa a los cristianos que usan la Biblia para justificar o respaldar sus teologías y doctrinas. La prioridad en ellos no es la Biblia, sino su doctrina, su teología. Son fanáticos de ellas. La Biblia es solo la plataforma a donde van para buscar un texto, una frase o una palabra que se avenga con su manera de pensar para poder decir: mirad, ya lo veis, lo que yo creo tiene respaldo bíblico. No importa que cuando estudies el texto, la frase o la palabra, te des cuenta que están sacadas de contexto y que no resisten la exégesis más elemental en relación con la teología o doctrina que ellos sustentan. Ellos creen lo que creen con fanatismo y no se atreven a botar el agua de su cántaro para sumergirlo en la fuente
y ver qué les dice ella auténticamente. En esta categoría de creyentes coloco yo a los calvinistas, fanáticos de la teología y la doctrina de Juan Calvino. Usan la Biblia, pero son totalmente incapaces de decir: voy a estudiar con imparcialidad estos textos bíblicos donde se fundamenta la teología y la doctrina que yo creo, para ver si es verdad que ellos la respaldan. El tercer hombre es el verdadero estudiante de la Biblia. Este es capaz de botar el agua de su cántaro, lo que cree, su doctrina, su teología, cuando encuentra y comprueba que la Biblia no la respalda, mucho peor si la contradice, y se sumerge en el estudio contextual y exegético de la Sagrada Escritura hasta sacar de ella toda la verdad que pueda. La Reforma Protestante comenzó en 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero. Muchos otros se incorporaron a la Reforma. Entre los más notables estuvo el francés Juan Calvino. Por la persecución de la Iglesia Católica contra los reformadores, Calvino tuvo que huir de Francia y refugiarse en Ginebra, Suiza, en 1553. 11 años más tarde, Calvino muere en 1564, después de haber creado la teología calvinista. 54 años después de su muerte, o sea, en 1618, se reunió un sínodo o concilio nacional en Holanda, el cual recibe el nombre de Sínodo de Dort o Concilio de Dort, con el fin de resolver una seria controversia que se estaba dando entre las iglesias holandesas por causa del arminianismo, otra corriente teológica contraria al calvinismo. Jacobo Arminio, un teólogo protestante holandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden, había sido su creador. Este vivió entre los años 1560 y 1609. Estos datos que aporto sobre las fechas nos dicen que ni Calvino ni Arminio vivían ya cuando se convocó este concilio en Holanda. Ya dijimos, Calvino había muerto 54 años antes y Arminio hacía 9 años que había muerto. Fueron los seguidores de ambos, calvinistas y arminianos, quienes estaban enzarzados en la discusión. El sínodo de Dort rechazó la doctrina arminiana consistente en 5 puntos y estableció la doctrina calvinista en 5 puntos, en contraposición a la arminiana como la doctrina oficial de la Iglesia Reformada. Estos 5 puntos aprobados por el sínodo de Dort son los que vamos a considerar en estas clases. De manera sumaria, los 5 puntos del calvinismo son los siguientes: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos.